Bueno, vamos a empezar. Dando continuación de la clase del sábado pasado, vamos a hablar un poquito acá de lo que es la planimetría, que es la división del cuerpo humano teniendo en cuenta tres planos: el plano transversal, el plano frontal y el plano sagital. Acá podemos observar nosotros este plano que está aquí, es el plano sagital y tiene un eje transversal, esto que está acá. El plano sagital tiene un eje transversal. Y este plano sagital divide al cuerpo en dos porciones, una parte derecha y en una parte izquierda. El segundo plano es el plano frontal, como ven aquí, tiene un eje antero-posterior de adelante hacia atrás, ¿sí? Y este plano frontal divide al cuerpo en una región anterior y en una región posterior. Y luego tenemos este tercer plano que está aquí, que es el plano transversal, esto que está aquí. Y el plano transversal tiene un eje vertical o un eje sagital, esto que está acá. Y divide al cuerpo en dos porciones, una porción superior o caudal y en una porción inferior o sea, una porción superior o craneal, porque está hacia el cráneo, y en una porción inferior o caudal. Entonces acá tenemos los tres planos: plano sagital, plano frontal y plano transversal. El plano sagital realiza los movimientos de flexión y extensión de todas las articulaciones, del hombro, del codo, de la muñeca, de los dedos, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, del pie y de la columna vertebral y de la cabeza y cuello. Entonces, el plano sagital realiza los movimientos de flexión y extensión. Acá tenemos el movimiento de flexión de hombro, ¿sí? Que la flexión de hombro tiene una amplitud de movimiento de 180 grados. Y la extensión del hombro tiene una amplitud de movimiento de 45 grados de extensión. Flexión y extensión. Ahí vemos el mismo movimiento. La flexión de cadera, esto es flexión de cadera y esto es flexión de rodilla. Esto es la flexión de tobillo. Si dirigimos la punta del pie hacia arriba, esto se llama flexión dorsal. Y si llevamos la punta del pie hacia abajo, esto se llama flexión plantar. Flexión dorsal y flexión plantar del tobillo. El plano frontal realiza los movimientos de abducción y aducción del cuerpo humano. La abducción del hombro es dirigir el brazo hacia arriba y la aducción es dirigir el brazo hacia adentro. Abducción y aducción del hombro, que se realiza en un plano frontal. Luego tenemos aquí la abducción, esto que está aquí, de cadera, como ven en esta imagen, es dirigir la pierna hacia afuera y la aducción es dirigir la pierna hacia adentro. Luego acá tenemos nosotros los dedos. Estos son los dedos. En los dedos se toma como referencia el dedo del medio, esto que está acá. Si nosotros dirigimos el dedo índice hacia afuera, hacia acá, y tomamos como referencia el dedo del medio, esto se llama abducción o separación de los dedos. Si nosotros abrimos los dedos, eso se llama abducción. Y si juntamos los dedos, eso se llama aducción en los dedos. Lo mismo ocurre en los dedos del pie, se toma como referencia el segundo dedo, esto que está aquí. Si nosotros separamos los dedos, a esto se le llama abducción. Y si nosotros juntamos los dedos, a eso se le llama aducción de los dedos. Esto, por ejemplo, es un movimiento de inclinación del tronco. Esto es el tronco, esta es la línea media. Acá tenemos nosotros la inclinación hacia el lado derecho y la inclinación hacia el lado izquierdo del tronco.
Acá vemos nosotros en la muñeca, esto ya es muñeca, ¿sí? Si siempre tomamos como referencia el dedo del medio, hay dos tipos de inclinación. Si nosotros inclinamos hacia el dedo pulgar, a eso se le llama inclinación radial, porque el radio se encuentra en dirección hacia el pulgar. Si inclinamos la muñeca hacia el dedo gordo o hacia el pulgar, se llama inclinación radial. Y si inclinamos la muñeca hacia el lado o hacia el meñique, se llama inclinación cubital. Acá tenemos el plano transversal que realiza los movimientos de rotación interna y rotación externa. Este es el movimiento de rotación externa e interna del hombro. Si nosotros colocamos el codo, como ven aquí, en una flexión de 90 grados y pegado al tronco, y si dirigimos el antebrazo hacia la panza, eso se llama rotación interna del hombro. Y si dirigimos el antebrazo hacia afuera, a eso se llama rotación externa del hombro. Lo mismo en la cadera. En esta posición, tumbado boca arriba, si dirigimos la punta del pie hacia afuera, eso se llama rotación externa. Y si dirigimos la punta del pie hacia adentro, a eso se llama rotación interna de la cadera. Lo mismo ocurre aquí, la cabeza y cuello. La cabeza y cuello, si nosotros rotamos o dirigimos la mirada hacia la derecha, eso se llama rotación derecha. Y si giramos o dirigimos la mirada hacia la izquierda, eso se llama rotación izquierda de la cabeza y cuello. Esto que vemos aquí, si nosotros colocamos el brazo en esta posición aquí, en posición intermedia que está acá, y si dirigimos la palma de la mano hacia arriba, o si la palma de la mano mira hacia arriba, a eso se llama supinación del antebrazo. Y si dirigimos la palma de la mano hacia abajo, a eso se le llama pronación. Supinación con la palma de la mano mirando hacia arriba y pronación con la palma de la mano mirando hacia abajo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora tenemos arcos de movimiento. Hay varios tipos de articulaciones en el cuerpo humano. Las articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones que más abundan. En total, hay tres tipos de articulaciones: la articulación fibrosa, la articulación cartilaginosa y la articulación sinovial. La articulación fibrosa es aquella articulación en donde es inmóvil, no hay movimiento. ¿Y cuáles son ejemplos de articulaciones fibrosas? La articulación de los huesos del cráneo, o sea, el hueso frontal se articula con el hueso occipital, o sea, con el hueso parietal y con el hueso temporal. Entonces, las articulaciones del cráneo son articulaciones fibrosas y no tienen movimiento. Vos no podés agarrar los huesos de tu cabeza y mover de un lado a otro lado. Luego, tenemos nosotros las articulaciones cartilaginosas. Son o tienen poco movimiento. ¿Y cuáles son ejemplos de articulaciones cartilaginosas? La articulación entre la costilla y el esternón. Adelante. ¿Por qué? Porque gracias a eso nosotros podemos realizar movimientos en el tórax, porque el tórax necesita movimiento porque el pulmón se tiene que expandir. Y por último tenemos las articulaciones sinoviales, que son aquellas articulaciones que más abundan en el cuerpo humano, las sinoviales, que son la articulación del hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Esas son articulaciones sinoviales. Y las articulaciones sinoviales se caracterizan por presentar cartílago articular, membrana sinovial, líquido sinovial, bolsa serosa,
ligamentos y demás. Acá tenemos la anartrosis, que es un tipo de articulación que forma parte de la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, y la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, son en artrosis. Y estas son las dos únicas articulaciones que realizan todo el movimiento del cuerpo humano: la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación interna, rotación externa y la circunducción. Luego tenemos la condiloartrosis, que un ejemplo de ello es la articulación temporomaxilar, o sea, entre el hueso temporal y el maxilar superior, por ejemplo. La de encaje recíproco o silla de montar son un ejemplo de la articulación metacarpiana del pulgar. La troquilartrosis, un ejemplo es la articulación fémoro-tibial entre el fémur y la tibia que se encuentra en la rodilla. La trocoide es la articulación atloaxoidea, o sea, entre el atlas y el axis, que son la primera y la segunda vértebra cervical. La artrodia, por ejemplo, es un ejemplo de la articulación acromioclavicular entre el acromión y la clavícula que se encuentra en el hombro. Luego tenemos la anfiartrosis, que se divide en sincondrosis y sinfisis. Sincondrosis, que es una articulación cartilaginosa, que es la articulación costocondral entre las costillas, el cartílago y el esternón. La sinfisis es la articulación entre el hueso coxal hacia adelante, la sinfisis pubiana. Y este también tiene un fibrocartílago o cartílago. ¿Por qué? Porque esa articulación del hueso coxal se tiene que abrir. ¿Para qué? Porque forma parte del canal del parto cuando nace el niño. La sinartrosis. Tenemos estas, las suturas, que son las fibrosas, que fue lo que hace rato le hablé, que son las articulaciones de la cabeza. Luego tenemos la sindesmosis, que es la articulación entre el fémur y la tibia. O sea, la articulación entre el fémur y el peroné. Entre el fémur y el peroné, en la parte media hay un espacio. Y eso está unido gracias a un tejido conjuntivo que se llama sindesmosis. Luego tenemos la gomfosis, que es la articulación de los dientes con el hueso maxilar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe, te seguimos. Ok, bueno. Profe, ¿puede repetir, por favor, cómo se le llama a la Sí. articulación, el que me mencionaste como ejemplo del cráneo, profe? Articulación fibrosa. 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 La articulación fibrosa es inmóvil, no tiene movimiento. Y ejemplo es la articulación del cráneo. Sí. Luego tenemos la articulación cartilaginosa, que tiene poco movimiento y es la articulación entre las costillas y el esternón. Y por último tenemos la articulación sinovial, que es con mucho movimiento y son todas las articulaciones del cuerpo humano: cadera, rodilla, tobillo, pie, mano. ¿Estamos? Vamos, profe. Vamos. Luego tenemos factores que influyen en el movimiento articular. El movimiento articular depende de la integridad de los elementos óseos. Evidentemente, si vos tenés una artrosis en la rodilla, ese movimiento se va a encontrar alterado porque va a haber un desgaste del cartílago y eso va a producir dolor. Una fractura o una fisura también va a producir una disminución en el movimiento. Algún problema muscular, por ejemplo, un acortamiento, un desgarro muscular o una contractura del músculo, también va a influir en el movimiento. Tendinoso, por ejemplo, una tendinitis de los músculos, que es la inflamación de los tendones, o una ruptura de los tendones también va a influir en el movimiento. Nervioso, si hay algún nervio, por ejemplo, si el nervio ciático se comprime a nivel de la zona lumbar, eso va a influir en el movimiento de la cadera, de la rodilla, del tobillo y del pie.
El estado de conciencia. Evidentemente, si vos querés que los movimientos activos son aquellos que se realizan por la propia voluntad del paciente. O sea, vos le pedís al paciente que lleve el brazo hacia arriba, él tiene que estar consciente para poder realizar el movimiento activo. En cambio, los movimientos pasivos son aquellos que se producen por fuerza externa y no requieren que las personas estén conscientes. O sea, si una persona se encuentra en terapia intensiva, nosotros podemos realizar un movimiento pasivo. Mover la articulación, ¿para qué? Para evitar adherencias, para evitar rigidez, para evitar acortamientos musculares, para favorecer el sistema circulatorio. Se hacen movimientos pasivos en los pacientes que se encuentran inmóviles. Las características del movimiento va a depender de la edad. No va a ser lo mismo el movimiento articular de la rodilla de un adolescente o de un joven de 20 años que uno de 35 o 40 años. Evidentemente, todas las estructuras del cuerpo humano se van a encontrar más desgastadas a la par que aumenta la edad. El sexo, evidentemente las mujeres tienen mayor elasticidad que los hombres, por ende van a tener un mayor movimiento. La cultura, dependiendo de aquellos pacientes o aquellas personas que viven en Arabia Saudita o en China, generalmente siempre pasan en posición de cuclillas, están ahí. Evidentemente su movimiento de cadera, rodilla, tobillo y pie van a estar más elastificados en estas personas que nosotros, por ejemplo. El entrenamiento. Evidentemente, una persona amateur no se va a comparar con un deportista o con bailarines profesionales. Ellos van a tener un mayor movimiento articular y una mayor elasticidad articular. La complexión física no es lo mismo un paciente longíveo, ¿sí? Que son aquellos pacientes flacos y altos, que un paciente mórbido, un paciente obeso. Evidentemente, su arco de movimiento va a estar alterado. ¿Qué pueden o qué factores pueden incluir algún tipo de patología en el movimiento articular? Las cicatrices. Si nosotros tenemos unas cicatrices o una cicatriz, por ejemplo, en la cara anterior de la rodilla, evidentemente, por el proceso de cicatrización y por esa cicatriz queloide que se puede producir, esto va a alterar el movimiento articular. Rigidez. Si vos inmovilizás la rodilla o cualquier articulación por mucho tiempo, eso se va a encontrar rígido una vez que se quite el cabestrillo o una vez que se quite el yeso. Eso se va a encontrar rígido y eso va a alterar en el movimiento. Secuelas de quemaduras, sobre todo las quemaduras de segundo y tercer grado, eso van a generar adherencias en la piel. Contracturas musculares, hipertonías musculares, que es el aumento del tono muscular, donde el músculo se va a encontrar duro. Dolor, evidentemente si hay dolor, el paciente va a evitar realizar movimientos en esa articulación. Inflamaciones, la inmovilización prolongada que va de la mano con rigidez. Enfermedades articulares, por ejemplo la artrosis o la artritis, evidentemente van a influir en los movimientos de la articulación. Patologías que aumentan el arco de movimiento. Estos son los que disminuyen el arco de movimiento. Los que aumentan son hipotonía o laxitud articular. La hipotonía es la disminución del tono muscular. O sea, el miembro se va a encontrar flácido y el movimiento va a ser mayor. Laxitud articular. En aquellas, hay gente que nace ya con laxitud articular, por ejemplo, los ligamentos de la rodilla o los ligamentos del tobillo, y estas personas con laxitud articular son propensas a sufrir algún tipo de lesión. O también las bailarinas, ya que inician desde los 2 o 3 años a bailar, ellas tienen que tener mucha laxitud articular. Evidentemente, si en la edad de adolescente deja el baile y quiere involucrarse a la actividad deportiva, va a ser más propensa a sufrir lesiones deportivas, ese tipo de paciente. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No, profe, súper. ¿Se entiende bien? Bueno, a ver.
tenemos ese. Y vamos ahora a clasificación del largo movimiento. Hay los movimientos activos que se producen por la contracción muscular voluntaria de las personas sin la asistencia externa de un examinador. Se realiza por la propia voluntad y requiere que la persona esté consciente. Provee información sobre la fuerza muscular y la coordinación del movimiento. Eso es el arco o el movimiento activo, donde el paciente realiza activamente el movimiento. Por ejemplo, si le decís, lleva el brazo hacia arriba, entonces el paciente puede, o si se realiza el movimiento, es un movimiento activo. El movimiento activo, por ejemplo, aquí, en esta posición, se le pide al paciente que dirija la rodilla hacia el pecho. Y ahí actúan ¿qué músculos? Los flexores de cadera. Ahí nos estamos evaluando los flexores de cadera. El largo movimiento pasivo, en donde el examinador, sin la ayuda de la acción muscular activa del paciente, puede o no estar consciente. No existe contracción muscular voluntaria y por ende se necesita una fuerza externa. O sea, nosotros realizamos el movimiento al paciente. Provee información sobre la integridad de las superficies articulares, si hay dolor, si hay acortamiento, si hay rigidez. Si puede completar el largo movimiento, es el movimiento pasivo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento pasivo de flexión de cadera y flexión de rodilla, en donde nosotros realizamos el movimiento articular. Luego tenemos el movimiento activo. El movimiento activo se divide en movimiento activo asistido y movimiento activo resistido. El asistido es, por ejemplo, si el paciente le pedimos que levante el brazo y él no puede completar el movimiento completo, entonces nosotros le completamos ese movimiento. Eso se llama movimiento activo asistido. Y el movimiento activo resistido es desde el comienzo del movimiento, nosotros aplicamos una resistencia al paciente y el paciente tiene que vencer esa resistencia para que pueda realizar. Acá vemos el movimiento activo asistido de la cadera, donde con una mano tomamos por debajo de la pierna y le pedimos al paciente que levante la pierna. Y si él no puede completar, nosotros le asistimos o le ayudamos a completar. Acá nosotros podemos observar que la fractura es la solución de continuidad de un hueso, o sea, donde hay una pérdida de continuidad de este hueso y hay una presencia o hay una movilidad dolorosa que se llama crepitación, que es el famoso chasquido. El paciente mueve y troc, troc, dice el movimiento. No se evalúa este arco movimiento patológico porque la maniobra despierta intenso dolor y además el hueso puede atravesar las partes blandas y exponerse al exterior. O sea, si el paciente presenta una fractura, nosotros no podemos mover esto porque este extremo del hueso puede salir hacia afuera y eso va a producir una fractura que se llama fractura expuesta. Acá tenemos esto que se llama pseudoartrosis, que es el fracaso en la consolidación del hueso. O sea, no hay una buena unión entre esta fractura y esta fractura. La movilidad no es dolorosa y la crepitación ósea no es audible debido a la interposición de material fibroso entre los fragmentos óseos. Entonces la pseudoartrosis es como una artrosis, pero no genera mucho dolor. La inestabilidad articular, como ustedes saben, es cuando hay una lesión de los ligamentos o tendones. En este caso, el ligamento lateral externo, si hay una ruptura parcial o una ruptura total o una distensión, ¿sí? Esto va a generar una inestabilidad y esto se llama bostezo externo. O sea, el paciente corre y es como si fuera que se le abre la rodilla hacia adentro. La pérdida del arco movimiento, que es la abolición del movimiento de una articulación. Se produce generalmente la anquilosis aquí. Hay una patología que se llama espondilitis anquilosante, es cuando las vértebras aquí, a nivel de la primera vértebra sacra, se fusionan, se unen. Ustedes conocen la tacuara o la caña de bambú.
Y esto o estas vértebras se fusionan así. Entonces el paciente, ¿qué no puede hacer? No puede mover las vértebras. Eso se llama anquilosis. Esto es la artrodesis, que es una técnica quirúrgica que se utiliza ¿para qué? Para fijar la fractura. Esto se llama tutor externo. Es cuando se produce o se colocan tornillos por dentro del hueso y esto queda expuesto hacia afuera. No sé si alguna vez observaron un tutor externo. ¿Nunca vieron? Sí, profe, mi hermano tuvo una fractura de fémur, fractura expuesta. Ajá. Y utilizó tutor externo. Sí, Exactamente, así. Y este tutor externo, varillas por fuera. exactamente. Y el tutor externo se utiliza en aquellas fracturas que son fracturas expuestas. Y generalmente se deja abierto un tiempo esto para tratar la infección de esa fractura. Luego fue lo que hablamos la otra vez. ¿Se acuerdan que hablamos de la goniometría en la clase pasada, que es una regla que se utiliza para medir los ángulos de movimiento? Profe, sí estaría bueno si hacemos práctica, Y sí, ¿verdad? eso mismo me dijo a mí Alicia, que ustedes justamente ahora están con sus prácticas. Entonces, una vez que